celebrado el 15 de marzo del año de 1620 por los padres dominicos. Fue el primer templo doctrinero y la casa de plena observancia. Actualmente está abierto al turismo como museo de arte religioso. Al ustedes entrar en este lugar, pasaron por un hall de entrada y después libremente lo van a observar a reconocer. Hay dos personajes a la entrada del hall que son Juan de Mayorga y fue la persona que era encomendero en los años de 1600 y se encomienda la iglesia de Santander. Al otro costado está su hermana Catalina de Mayorga. Ella era una terciaria dominica. Ellos donan los terrenos y financian la obra, dejando en la capilla el cuadro del Padre Jerónimo. Todo el centro está el Padre Jerónimo, Jesucristo humillado con la corona de espinas, la soga al cuello y el callado en la mano, dice el Jerónimo. El Jerónimo, invocado en latín, se traduce "he ahí al hombre", es la palabra que pronuncia Pilato en el juicio contra Jesús. Cuando nos referimos al Jerónimo, nos referimos a Jesús. Este es como hombre, este es el hombre. Bueno, Santo Domingo de Guzmán es el padre fundador de la orden. A la entrada está en una parte, siempre al entrar al templo, en la pintura mural aparece Santo Domingo de Guzmán. Él funda la orden de los frailes dominicos en el año de 1800, hace 800 años fue la fundación de la comunidad dominicana en el mundo. Los dominicos tienen a Noruega de Granada junto con la conquista. Bueno, ya ustedes entraron a los claustros, que son unos corredores amplios y van a observar que se levantan sobre columnas talladas en piedra. Hay arcos de medio punto que representan arcos de medio punto y 33 columnas que representan los 33 años de vida de Jesucristo en el mundo. Ya estamos sentaditos aquí en el templo doctrinero. Atrás, al frente de la puerta principal, está la pila bautismal. Ahí bautizaban a los nativos. El nativo, si la persona era bautizado, le colocaban un crucifijo y ya era señal de cristiano, ya podía ingresar al templo. Bueno, aquí los invito a que observen la parte alta, es un artesonado de estilo mudéjar, totalmente original. Atrás está el coro, donde los frailes cantaban el arte. Y esta parte que vemos acá es el arco toral. Y aquí del arco toral hacia arriba ya hay parte de los ritos sagrados y hacia atrás ya está el público. Entonces hacia adelante vamos a observar el comulgatorio totalmente original, tallado en madera, arquitecto, en la altar y en el retablo. Este retablo que ustedes observan es barroco mestizo, está tallado en madera, forrado con yeso y la medida de oro. Arriba vemos dos obispos, son los dos obispos de la iglesia, Santa Buenaventura y de la Agustín. El cuadro de San Bartolomé Apóstol también lo observan. San Bartolomé en un comienzo era el santo devoto de doña Catalina de Mayorga. Este lugar como casa de recreo de los Mayorgas tenía la capilla en honor a Santo Jerónimo. Y es adorado San Bartolomé y es San Bartolomé que presenta a doña Catalina y que revela el lugar. Entonces ya viene, se da la votación, la donación y inicia la construcción del convento. Fue fundado el 15 de marzo del año de 1620 y lo terminan de construir 50 años más tarde. Ustedes detallan los claustros, está en cada claustro respetar la fecha de iniciación del claustro. También lo van a observar. Aquí ya ahorita vamos a ingresar. A la izquierda está la capilla del Rosario. Hay el retablo que van a observar, es un retablo de honor a las vírgenes que van a observar el mismo rostro. Es el rostro de Jesús que da la sensación que cierra y cierra y abre los ojos, depende del estado de la persona, es la tradición que se guarda de esto. Entonces, con sus ojos no lo van a ver. Seguidamente bajan a la sacristía. Ahí van a encontrar la primera plaquita con las informaciones para leer y seguir a la sala capitular. La sala capitular era donde los frailes se reunían a deliberar, todos tenían voz y voto. Seguidamente la cena de artes y usos, era donde se enseñaban o se transmitían enseñanzas. En un comienzo los nativos trabajaban la color
ver la cultura de San Vicente de Ferrer y en ella van a observar huellas. En la época de la colonia, el convento, el cuartel militar, las tropas que entran al convento y los soldados hacían tiro blanco en él. Entonces, huellas que van a ver sobre barco. Van a entrar al refectorio. El refectorio es un comedor para observar el cono original donde los frailes reciben los alimentos y los frases escritos en latín que traducen. La primera, come siempre de manera de que con hambre. La segunda, bebe para vivir, no vive para beber. Son palabras muy sabias. Vamos a ponerlas en práctica y podemos decir. Seguidamente van a pasar por la parte de salir al lago, éxitos al lago, salir al campo. Por ahí los frailes hacían la cultivar la vuelta casera y enseñaban a los nativos las técnicas de manejo de la tierra. Para entrar seguidamente al salón de ornamentos, están todos los ornamentos antiguos, la capa fluvial, la capilla de estilo guitarra, los organismos y las pistolas. Por último van a entrar al auditorio. Es un auditorio múltiple, ahí se reunían los actos culturales, talleres, y van a observar una foto muy linda tomada en el año de 1930. Ahí aprecian la fachada del monasterio totalmente rústica. Hoy en día la observamos la del inicio, eso lo hicieron en el año de 1970, iniciaron los ladrillos, donde los escudos de España y de la familia Mallorca, la cruz del centro de los dineros. Al coro los invito a que suban en grupos pequeños, para que se no es que puede colapsar el piso. Y en el centro del claustro está el pozo de abastecimiento. Ahí se recibe y es sacado el agua para el consumo, ya que es un monasterio, recibe todas las aguas tiene su salida para el campo y siempre mantiene su nivel real. Eso les acabo de decir muchos detalles más para observar ustedes. Entonces, bienvenidos. Bueno, el recorrido. Muchas gracias.